Buenas. Dios los bendiga a cada uno. Estamos ahora el domingo 26 de abril de este año 2020, época de cuarentena, no solo en el Perú, pero en muchas naciones. Les damos un saludo desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom, Pastor Daniel Chávez, y vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el libro de Nahum, el libro del profeta Nahum, solamente un versículo, capítulo 1, versículo 7. Nahum 1:7. Y he puesto el tema: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Así que vamos a dar lectura a este pasaje, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor amado, te agradecemos que eres nuestro Dios. Tú estás con nosotros cada día, en cada instante, en cada hogar, en cada vida, Señor, de aquellos que te buscamos. Tu palabra dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y es así como venimos a ti en esta hora, con sinceridad, con todo nuestro corazón. Te rogamos que esta palabra que hoy tenemos, Señor, de parte tuya, no solamente nos alimente, pero también nos aliente. Que tu palabra, Señor, traiga paz, traiga consuelo, traiga ánimo para todo aquel, Señor, que está oyendo en este momento. Y te rogamos, Señor, que por esta palabra también nuestra fe sea fortalecida, nuestra confianza en ti, Señor, cada día más. Gracias te damos, danos entendimiento, Señor, y bendícenos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este es el mensaje del profeta Nahum. Y aquí lo importante para entender el mensaje de Nahum, como obviamente cualquier otro profeta y cualquier otro libro de la Biblia, es entender y conocer un poco acerca del contexto en el cual fue escrito, ¿verdad? Así que hablemos un poquito acerca de Nahum. Recuerden que Nahum, como profeta, en el caso de los profetas, lo más importante no es la vida personal del profeta ni los detalles acerca del profeta, detalles personales, ¿no? Sino el mensaje que ellos traían. Por eso es que la Biblia no da demasiado detalle de la mayoría de sus profetas, ¿no? Algunos detalles mínimos, y que incluso algunos se encuentran en algunos otros libros históricos, pero lo más importante es el mensaje que ellos traían. El nombre de Nahum es como una versión corta, una forma corta de Nehemías. Nahum significa consolador o consolación, ¿ya? Igual que Nehemías, por ejemplo, significa Jehová consuela, ¿no? O Dios consuela. Ustedes recordarán que había una aldea en los tiempos de Jesús que se llamaba Capernaum, y esta palabra pues significa la aldea de Nahum, ¿no? O la ciudad de Nahum, o mejor traducido sería la ciudad de consuelo o del consolador, ¿verdad? Así que, recuerden que la profecía de Nahum es como una continuidad, una secuela, una continuación a la profecía de Jonás. Ambos están dirigidos contra la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio de ese tiempo, un reino poderosísimo, ¿verdad? Muy fuerte, muy vigoroso, ¿verdad? Que conquistó muchas naciones, pero a la vez con demasiada violencia, con demasiado salvajismo y crueldad contra aquellos pueblos que eran conquistados, ¿verdad? Entonces recuerdan que unos 150 años antes, Jonás fue enviado a predicar contra Nínive, que vendría juicio de parte de Dios. Pero este pueblo, esa generación, se arrepintió, se humilló delante de Dios, clamó a Dios, desde los niños, los jóvenes, ancianos, ¿verdad? Aún hasta los animales fueron puestos a ayunar, desde el rey hasta el último ciudadano, ¿verdad? Y esto pues movió a que el juicio decretado contra esta nación pues se prorrogara, digamos, y esa generación no recibió, por su arrepentimiento, su humillación, su búsqueda sincera de Dios en ese tiempo. Pero pasados los años, más de 100 años después, esta misma nación
¿verdad? Volvió al mismo pecado, el pecado de la idolatría, la crueldad, la maldad, ¿verdad? Entonces, la violencia, la arrogancia que tenían. Entonces, y entonces Dios envía juicio a través del profeta, envía a proclamar, ¿no?, el mensaje de juicio a través del profeta Nahum. Y esto es para llamar al pueblo otra vez a que se arrepienta, pero esta vez el pueblo no prestó oídos y el juicio de Dios vino sobre ellos, ¿no? La situación de Nínive lo podemos encontrar en una parte aquí, y les voy a leer solamente unos versículos. Capítulo 3 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, ¿verdad? Y nos habla de cómo era esta ciudad sanguinaria, llena de mentira, llena de rapiña, o sea, de violencia, de robo, ¿no? Entonces, miren, dice: sin apartarte del pillaje, o sea, la maldad había imperado sobre la nación, sobre sus ciudadanos, sus gobernantes, y los asirios se hicieron tristemente famosos en el tiempo antiguo porque eran terriblemente brutales, crueles en sus conquistas, ¿no? Ellos se cree que inventaron algunos métodos de tortura, entre ellos colgar a sus víctimas, ¿verdad?, en unos postes o astas, y los colgaban atravesando el cuerpo con esos postes en punta, ¿no?, de gran altura, ¿verdad? Y en muchos casos escritos en la historia dice que ellos ponían la piel de sus víctimas para adornar sus tiendas, sus carpas, ¿no? Y eso para proyectar un sentimiento de terror, de angustia entre sus enemigos, para que nadie les quisiera hacer frente, ¿verdad? Muchos de los líderes de las ciudades conquistadas fueron torturados, muchos mutilados horriblemente antes de ser ejecutados, ¿verdad? Y cometieron muchas atrocidades. Así que Nínive, como capital, representa al imperio asirio, que habría de ser juzgado por Dios a causa de la continua maldad de sus gobernantes y su gente, ¿verdad? Entonces, por eso el mensaje de Nahum es un mensaje de juicio y destrucción, contra Nínive. Y así que esta situación nacional de Nínive nos revela que Dios es paciente, como dice el versículo 3, aquí el capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, de ninguna manera, ¿no? Entonces Dios va a castigar tanto a las personas como a las naciones por su maldad. Cuando un pueblo está dado a la rapiña, al pillaje, a la corrupción, a la mentira, al robo, ¿verdad?, a la injusticia, a la violencia, a la crueldad, eso no pasa por alto delante de los ojos de Dios, y Dios va a dar juicio contra eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice también que no erréis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, sea para bien o sea para mal, ¿verdad? Entonces, esta situación de Asiria en su tiempo nos hace ver que las cosas que ocurren en la nación y en las naciones, en las ciudades, en los pueblos, en las familias de los pueblos, ¿verdad?, no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Dios está, ¿verdad?, está presente. En Proverbios 15 nos dice que los ojos de Dios están sobre toda la tierra, mirando a los malos y buenos. Dios está consciente permanentemente de todos los actos de los hombres, y todos sus actos, aún sus palabras ociosas, todas, ¿no?, están delante de Dios, y Dios a su debido tiempo, ¿verdad?, obrará para traer la paga de sus pecados, de sus maldades. Por eso es que, aunque Dios no quiere que ninguno se pierda,
más bien Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que envía el mensaje a través de sus profetas, a través de sus predicadores, a través de aquellos que portan la voz, el mensaje de Dios, no para que le vaya mal a una persona, a una ciudad, a una nación, sino para que esa persona, al oír la voz de Dios, se arrepiente de sus maldades, se arrepiente de sus pecados y vuelva en paz con Dios. Ese es el mensaje final. No es que Dios quiere la destrucción de la humanidad, sino que Dios quiere que el hombre se arrepienta. Las situaciones que acontecen hoy a nuestro alrededor no es para tener miedo en el sentido de que toda la humanidad va a desaparecer, ¿verdad? O ciudades enteras, no, sino más bien es para que la gente, el hombre, vuelva su rostro a Dios y pida perdón por sus maldades, que cada uno pueda escudriñar, podamos escudriñar cómo estamos, cómo va nuestra vida, cuánto nos olvidamos de Dios, cuánto nos ocupan las cosas de este mundo, o nos han estado ocupando las cosas de este mundo y descuidando lo más importante. Y lo más importante no es su familia, amigo, amiga, hermano, hermana. Lo más importante en su vida es Dios, es Dios. Ni siquiera es su propia vida, es Dios primero, porque si Dios no está con nosotros, si Dios no cuidara de nosotros, si Dios no nos diera el sol, el aire, el agua, no subsistiríamos. Nuestra vida depende de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que, volviendo al mensaje de Nahum, el mensaje de Nahum es un mensaje de juicio y destrucción contra Nínive a causa de su maldad, a causa de su idolatría, a causa de la violencia, de la injusticia, la crueldad que había entre su gente, ¿no? Así que esto nos lleva a mostrarnos que Dios es paciente, ¿verdad? Pero no pasa por alto el pecado. Él va a castigar a las naciones por su maldad. Otra lección, otro principio que encontramos en este mensaje del profeta Nahum es que, mire, cuando las personas se apartan del pecado, Dios está dispuesto a perdonarlas. Uno puede haber cometido la peor crueldad, la mayor maldad, haber descendido hasta lo más bajo, lo más ruin en la vida, como los asirios. Pero Dios estuvo dispuesto a perdonarlos, como cuando envió al profeta Jonás. Y la generación de ese tiempo se arrepintieron y Dios los perdonó, los libró del juicio que había de venir. Eso, el llamado no es para asustar a la gente, sino es para llamar a la gente a que se arrepienta y se reconcilie con Dios, ¿no? Confiese sus pecados, diga: Señor, perdóname, restáurame, ¿verdad? Cámbiame, límpiame mi pecado, me arrepiento, me humillo ante ti y dame una nueva oportunidad de vida. Gracias, Señor. Y entonces, cuando las personas hacen eso, Dios está listo para perdonar. Dios está listo para perdonar, ¿no? La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa sus pecados y se aparta, y ese es el arrepentimiento, ¿verdad? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Así que, pero cuando ya la persona persiste en seguir jugando, en seguir, ¿verdad? Practicando su pecado, jugando con Dios y con las cosas de Dios, como el caso de Asiria, ¿no? Que por un tiempo, ¿no?, se apartó. Sí se apartaron, quizás el miedo, el temor, pero luego volvieron y aún fueron peores todavía. Entonces debemos saber que su propio pecado les alcanzará y les traerá juicio, ¿verdad? Porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Así que esa es otra lección, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo aquí en el Perú, ¿no?, en los tiempos del terrorismo, cuando mucha gente moría cruelmente torturados, gobernantes, autoridades, familias inocentes, ¿verdad? Y en ese tiempo mucha gente se volvió a Dios, muchas iglesias crecieron, mucha gente buscaba de Dios porque no había amparo, ¿verdad? Había tanta destrucción, tanta mortandad y tanta necesidad también, porque tiempo de inflación enorme. En esos tiempos la gente buscó de Dios, pero pasó el tiempo y la vida comenzó a una nueva normalidad y la gente comenzó a tener trabajo, a generar, digamos, medios de ingreso, riqueza, fueron prosperando y lamentablemente
lamentablemente también se fueron olvidando de Dios, ¿verdad? Y eso es común en muchos lugares del mundo, ¿no? En Nueva York, cuando ocurrió esta tragedia terrible de la destrucción de las Torres Gemelas y los aviones que fueron impactados ahí en Washington, en otros lugares, por el terrorismo internacional. Imagínense, mucha gente también se volvió a Dios. En Nueva York mismo, muchísima gente, ¿verdad? Las iglesias comenzaron a llenarse otra vez, a buscar a Dios, clamando, llorando, pero pasó el tiempo y la gente volvió a las andadas, ¿no? Así sucede una y otra vez, pero usted no debería ser así. Usted y yo debemos ser las personas que constantemente perseveramos en nuestra fe, ¿verdad? Así que otra lección importante en este libro de Nehemías es que Dios se preocupa profundamente por su pueblo, ¿verdad? Y no va a permitir que sus opresores transiten por la vida sin ser castigados, ¿no? Así, los asirios oprimieron a Judá, ¿verdad? Al pueblo de Dios, pero Dios, aunque por un tiempo parecía que no hacía nada, parecía que estaba inalterable, como que las cosas corrían su curso, el pueblo clamaba, aparentemente no había respuesta. Recuerden que los tiempos de Dios son distintos al tiempo del hombre, ¿verdad? Para Dios dice la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto habla de la paciencia, la misericordia, la longanimidad de Dios, que para el hombre es incomprensible, pero Él tiene un día para actuar. Tiene un día para actuar, y cuando llegue ese día no habrá nada ni nadie que lo detenga, ni oración que pueda evitar el curso de su acción, ¿verdad? Así que por eso es importante hoy oír el mensaje, hoy arrepentirnos, hoy volver al Señor, hoy poner nuestra confianza en Él, ¿verdad? Este mensaje que leímos aquí y que está dado en un contexto de profecía de juicio, ¿verdad?, contra una nación, en medio de ese juicio que vendría sobre este imperio asirio representado en Nínive. Entonces Dios dice estas palabras para su pueblo. Dice nuevamente, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que veamos un poquito acerca de estas tres expresiones, ¿verdad?, que nos dice este mensaje profético. Número 1, en primer lugar dice Jehová es bueno. Ese es el primer mensaje que Dios da para su pueblo. Aunque en medio de la nación o ¿cómo diríamos?, del ambiente mundial, el escenario de su tiempo, ¿verdad?, iba a haber caos, iba a haber juicio, iba a haber, como hoy en día lo estamos viendo alrededor fuera de nosotros, pero en medio de eso Dios da una palabra que transmite paz, que transmite confianza, transmite esperanza para su pueblo, y él dice Jehová es bueno. Esta declaración es muy importante porque está hablando de la naturaleza misma de Dios, está hablando de un atributo, una virtud de Dios, ser bueno viene de la bondad, ¿no? Y la bondad es la calidad de ser bueno, la virtud de hacer el bien siempre, no importando las circunstancias. Dios no es un Dios que un día se levanta alegre, un día se levanta feliz, un día dice, qué bien me siento, voy a hacer bien a mi pueblo, y de repente otro día se levanta enojado porque esta gente no cambia, esta gente por más que ven todas las situaciones difíciles que pasan, no vuelven sus ojos a mí, le voy a mandar otro juicio. Dios no es así. Dios no es hombre, dice la Biblia. Dios no se mueve por los sentimientos, ¿verdad? Dios no se mueve por un enojo. Dios es inalterable, Dios no muta, no cambia, Dios es eterno. Eso lo dice Isaías, ¿no? Dice, no habéis oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. Y como Dios es eterno, toda su naturaleza es eterna, Él no va a cambiar. No muda su apariencia, ni su actitud, ni su corazón, ni su mente. Entonces, este atributo de la bondad de Dios, cuando dice Dios es bueno, está diciendo Él va a permanecer siempre, ¿verdad?, con sus actos de bondad. Dios es bueno y quiere lo bueno, Él busca lo bueno, desea lo bueno. Él va a hacer el bien para todo aquel que se acerca a Él de corazón sincero, ¿verdad? Y esta cualidad de ser bueno es parte de la naturaleza de Dios, es parte de sí mismo.
no depende de circunstancias, no depende de su estado de ánimo. Dios siempre va a hacer el bien para sus hijos y para su creación, ¿verdad? Entonces eso nos da confianza, nos da serenidad, nos da paz. No importa alrededor lo que esté ocurriendo, como el juicio que venía contra Nínive, contra toda Siria. Sin embargo, Dios dice para su pueblo, Él es bueno, Él va a cuidar de ti por su bondad, ¿ya? Él va a tener cuidado de cada uno de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo. No importa la edad, no importa la condición en que se encuentre, no importa si hay o no hay algo en la canasta, en la bolsa, en los víveres, en la cartera, en la cuenta. No se preocupe por eso. Dios sabe cómo cuidar de su pueblo. Si Dios alimenta a las aves y cuida de su creación, y nosotros somos la corona de su creación, le has hecho al hombre un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste enseñorear sobre tus manos. Dijo David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y Dios tiene memoria del hombre, Dios tiene cuidado del hombre, Dios tiene cuidado de usted, más aún de sus hijos y sus hijas, de sus siervos, ¿verdad? Aunque la iglesia el templo esté cerrado, ¿verdad? Y muchas situaciones a raíz de eso, siga confiando en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, ¿sí? Así que Dios siempre va a hacer el bien a sus hijos y su creación. Nunca va a cambiar su bondad porque Él nunca cambia. Dios no cambia. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. La segunda expresión que viene en este mensaje es que Dios es fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. Y van a venir días de angustia, ¿verdad? En la humanidad de aquel tiempo, como hoy en día se ve, ¿verdad? Días de angustia. Hay días malos, hay días de temor, hay días de angustia, ¿verdad? Hay días de desolación. Pero Dios nos dice que Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza sencillamente es una edificación o grupo de edificios fortificados, ¿verdad? Que antiguamente las ciudades de los tiempos bíblicos, digamos, como diríamos, eran las ciudades más importantes, por lo menos, eran fortificadas, tenían muros o murallas para protección, ¿verdad? Y dentro de esas murallas, pues, se construían palacios, castillos o ciudades fortificadas. Y la idea principal de esto es que transmite la idea de refugio y protección, ¿verdad? Una fortaleza transmite la idea de refugio y protección. Y eso es justamente lo que Dios está transmitiéndonos a través de este mensaje. Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra protección. Bajo la sombra de sus alas estamos cubiertos, estamos tranquilos, estamos seguros, ¿verdad? Si nos acogemos a Él, podemos tener paz, serenidad, fortaleza en el día de la angustia. Cuando el corazón del hombre desmaya, cuando las cosas comienzan a darse cada vez más difíciles, ¿verdad? Cuando ya comienza a apretar la necesidad, hermano, recuerda esta promesa de Dios. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Y bien haremos usted y yo en correr hacia Él. Por eso la Biblia dice en el Salmo, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo, ¿verdad? A Él correrá el justo. Así que imagínense, si recordamos un poquito, algunas ciudades fortificadas en los tiempos bíblicos como Jericó, que se encontró que esta ciudad tenía un doble muro, y así eran, varias ciudades tenían eso, ¿no? Un muro de protección interior y otro muro de contención exterior, ¿verdad? Entonces eran doble muro, y los muros no eran como las paredes de nuestras casas o los edificios de hoy, ¿no? Muros así, muy angostos, muy débiles, son tan delgados ahora que dice que uno puede escuchar lo que habla el vecino de al lado, ¿no? Y nos escuchan a nosotros también. Pero en los tiempos bíblicos los muros eran muy amplios, podían tener 8 metros, 9 metros de ancho o más, ¿verdad? Imagínense que sobre el muro de Jericó había una casa. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? Ella tenía su casa sobre el muro, una casa completa. Entonces los muros eran amplios, ¿verdad? Fuertes, y por eso es que transmiten esa idea. Imagínense Jerusalén, que
que fue una ciudad fortificada también. Y los israelitas, cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, a la tierra de Palestina, Canaán, ¿verdad? Entonces ellos ingresaron y ellos no pudieron conquistar Jerusalén, ¿verdad? Por muchos años, porque Jerusalén es una ciudad muy fortificada. Recuerden que pasó todo el tiempo de los jueces, el tiempo del primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿verdad? Y recién con David, con Saúl fueron 40 años, más todo el tiempo de los jueces, y recién con David, ¿verdad? Jerusalén fue conquistada, ¿no? Bueno, David, un gran guerrero respaldado por Dios, ¿verdad? Entonces, eso que David es el que escribe precisamente el Salmo 18, donde dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, ¿verdad? Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David sabía lo que era una ciudad fortificada, una fortaleza. Por eso Él transmite ese mensaje. Él dice: Señor, tú eres mi fortaleza. Que las fortalezas humanas se pueden abatir en algún momento, pero la fortaleza de Dios es inconmovible. Él es el refugio para nuestras vidas. Ponga su confianza en Él, refúgiese en Él, acuda a Él. Él tiene el poder para protegernos, tiene el poder para cuidarnos y librarnos del mal. Él es fortaleza en el día de la angustia. Así que esto viene a significar para nosotros que acudir a Dios en estos tiempos es la decisión más segura para obtener un refugio seguro en tiempos de angustia o en el día malo. Así que, y la tercera expresión que dice el profeta en su mensaje, el profeta Nahum, es que primero nos dice: Jehová es bueno. Segundo nos dice: Él es fortaleza para el día de la angustia. Y tercero nos dice que Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que en Él confían, ¿verdad? La palabra confianza en el diccionario es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Confiar viene a significar esperar con firmeza y seguridad el cumplimiento de algo, ¿no? La confianza es muy importante, es la fe, es nuestro creer en Dios, ¿verdad? Y por eso Dios dice: Él conoce a los que realmente en Él confían. Y ahora, en la hora de crisis de la humanidad, es cuando, ¿verdad?, damos a conocer la calidad, la solidez de nuestra confianza en Dios. Por eso que Pablo, en un día difícil para él, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, su discípulo, en 2 Timoteo 1:12, él dice: porque yo sé a quién he creído. Y es así como nosotros debemos fortalecernos en el Señor y decir lo mismo: yo sé a quién he creído. Y ese creer es por el conocer, ¿verdad? El conocer. Conozca a Dios más íntimamente. Conozca a Dios de una manera personal. No como el Dios de la Biblia solamente, no como el Dios que está en las letras de los libros bíblicos, sino de una manera personal. Acérquese a Dios, ¿verdad? Y usted dice: pero a Dios no se le puede ver. Bueno, nosotros llegamos a conocer a Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Dice que Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero el Hijo, Él le ha dado a conocer. Y por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, Padre Dios, sino por mí. Y por eso es a través de Cristo usted puede llegar a conocer a Dios. Venga a Dios a través de Jesucristo, que vino a mostrar el camino para llegar a Dios, a tender un puente en esa cruz para que el hombre, ¿verdad?, pueda encontrarse con Dios. Obviamente el hombre no puede alcanzar a Dios. Por eso es que Dios viene, Él envía a su Hijo. Él viene a través de su Hijo a alcanzarnos a nosotros. Y cuando Él viene a usted, es necesario que usted abra su corazón a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? Reciba a Jesucristo, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pida perdón por las maldades, las injusticias, las mentiras, las vanidades, el orgullo, las injusticias, por cada pecado cometido. Venga a Dios. En Cristo usted encontrará perdón,
En Cristo encontrará restauración. En Cristo encontrará una nueva oportunidad de vida. La Biblia dice: el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida. Pero Dios conoce a los que realmente confían en Él. Para confiar en Él hay que acercarse a Él y conocerle personalmente. ¿Cómo? A través de su palabra. Así que esta expresión, que Dios conoce a los que en Él confían, ¿verdad?, está íntimamente relacionada con la fe que ponemos en Dios. Y esa fe, como les dije, viene por el conocimiento de que Dios es digno de toda confianza y no va a defraudar la confianza que usted y yo pongamos en Él. Bien, la Biblia dice en el Salmo 25:3, y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, esa traducción dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. No hay nadie que haya puesto en su confianza en Dios que termine avergonzado, humillado, ¿verdad? Dios honra la fe de aquellos que la ponen en Él. El Salmo 22:5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso, los que confían en Dios no serán avergonzados. Ponga su confianza en Dios. Dios es nuestro ayudador. Así que creo que todos sabemos que Dios no se mueve por sentimientos, no se mueve tampoco por los deseos suyos o míos, no se mueve por los sentimientos ni deseos de una persona, sino que Él se mueve en respuesta a la confianza, a la fe que depositamos en Él, ¿verdad? Por eso Hebreos 4:2 dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso, amado hermano, hermana, no es suficiente con solamente leer la palabra de Dios. Es necesario que esa lectura vaya acompañada de fe, ese estudio de la palabra, el oír ahora mismo el mensaje de la palabra de Dios, vaya acompañada de fe, de confianza, de creer que realmente Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían. Debemos oír no solamente con este oído físico, sino con la actitud de creer para obedecer el mensaje de Dios. Hebreos 6:12 dice que aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Entonces nos está hablando fe que debe ir acompañada de paciencia, y la paciencia habla de un tiempo de espera, ¿no? ¿Verdad? Entonces espera en Dios, Dios es bueno, Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, y ahora es cuanto más precisamos fortalecer nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Porque Él conoce a los que en Él confían. Damos gracias a Dios por esta palabra, esperamos que edifique su vida, le dé ánimo, le dé serenidad en estos días, ¿verdad? Y sobre todo fortalezca su fe y su confianza en el único Dios verdadero. Vamos a orar para agradecer a nuestro Dios. Amado Dios, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Tú eres fortaleza en el día de la angustia y conoces a los que en ti confían, los cuales nunca seremos avergonzados, Señor. En estos días difíciles para la humanidad, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti y creer que tú nos cuidas, tú nos libras de toda clase de mal, tú provees el pan en nuestra mesa y al mismo tiempo usas nuestra vida para ser de bendición para otras muchas vidas, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestra vida, cómo estamos, y a volver a ti, Señor. Bendice a cada persona que está oyendo este mensaje. Bendice su hogar, bendice su familia. Señor, el trabajo en sus manos, aunque no podamos salir de casa por este tiempo, pero tú, Señor, tú eres Jehová, nuestro proveedor. Tú eres, Señor, el que nos alientas y nos alimentas día a día. Te rogamos tu gracia, tu bendición, tu protección y tu provisión cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Bendiciones para todos.